Pasajero 7 presenta Diálogos de Movilidad en Casa. Hoy en Diálogos de Movilidad en Casa hablaremos de la transformación del sistema de transporte colectivo en la Ciudad de México. ¿Nos acompañan? Nicolás Rosales Payares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Víctor Alvarado, responsable de la Agenda de Movilidad y Cambio Climático en el Poder del Consumidor. También nos acompaña David Escalante Sánchez, especialista en movilidad urbana del Instituto del Sur Urbano. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Diálogos de Movilidad en Casa. Gracias por acompañarnos un jueves más. Es un gusto saludarlos y, por supuesto, estaremos súper al pendiente de sus comentarios desde Facebook, donde esperamos nos acompañen a lo largo de la siguiente hora, porque estoy convencida de que estos comentarios enriquecerán una charla que es muy prometedora. Un gusto saludar al titular de este espacio, Fernando Sánchez Pro. Hola, ¿qué tal, Cris? Saludamos con gusto a toda la gente que nos sigue en vivo y a la gente que nos seguirá a través de nuestras repeticiones, a través de nuestra página de Facebook. Pues sí, mire, hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con el transporte de la ciudad más importante del país, con nuestra capital, la Ciudad de México, donde precisamente se tiene ya por muchos años un rezago de renovación en las unidades que transitan por esa megalópolis, pero también hay claros avances también en este mismo sentido. Por eso hoy hemos invitado a charlar con nosotros a tres personas que saben y saben muy bien del tema. Primero quiero saludar a nuestro amigo Nicolás Rosales Payares, el presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Nicolás, gracias por unirte a la conversación. Muy buenas noches. Platícanos, ¿cómo ves desde la trinchera que tú representas este programa de renovación y el gran reto que se tiene para su cumplimiento en la Ciudad de México? Pues muchísimas gracias primero, Fernando, por la invitación. Un saludo cordialmente a David y a Víctor junto a Cristela. Y bueno, el tema del transporte es un tema muy complicado en estos días. Teníamos una crisis ya en el sistema que venía agudizándose y que el tema del COVID la hizo más evidente. Tenemos un rezago no únicamente en el desarrollo de unidades de transporte público con mejores capacidades o más limpios, también en la gestión de operación, de la operación gestión de operación demanda, pero también en tecnología. No es únicamente cambiar las unidades, eso implica también la profesionalización del sector. Y creo que las autoridades en ese sentido no lo tienen contemplado, no lo tienen en la vista. Poder continuar con un proceso de modernización del modelo de negocio de hombre camión a empresa. Creo que para comenzar sería tener muy claro hacia dónde queremos llevar el transporte, si queremos tener un sistema integrado de transporte con una vista de este tipo y cuáles serían los pasos indicados para hacerlo. No es únicamente la renovación de unidades el único paso. Eso yo creo que sería el primer punto que tendríamos que establecer, ¿no? ¿Cuál es una política pública? ¿Cuál es la visión? ¿Y cómo se tiene planteado establecer un sistema de transporte público para la Ciudad de México, tomando en cuenta que cerca del 75% de las personas se mueven en este modelo de transporte? Gracias, Nico. La misma pregunta para ti, Víctor. ¿Cómo ves, aunque iremos desmenuzando algunos de los sistemas, cómo ves en general la transformación del transporte público en la Ciudad de México? Gracias. Bueno, primero comentar que nos estamos refiriendo específicamente al transporte colectivo, lo que tenemos identificado como hombre camión, que en cifras ahí generales y es un tanto de una de las áreas de oportunidad que hay que abordar todavía, es que cifras oficiales te dicen que hay alrededor de 25,000 a 29,000 unidades de transporte público que identificamos como microbuses, autobuses, ¿no? De este parque vehicular hay que mencionar que alrededor del 2000 empezó un programa de sustitución, es decir, la migración del hombre camión a empresas conformadas como empresas de transporte público. Estamos hablando prácticamente que desde ese periodo a la fecha solamente se han conformado 22 empresas de transporte público, ¿no? Y decir que más del 50% de estos corredores que se conformaron como empresas de transporte público, que aglutinaron algunas derivaciones, ramales y se unificaron para ofrecer un servicio
de alguna manera mejor, ocurrió en la gestión pasada, y decir que con esta nueva administración tal cual, pues hubo un freno. O sea, hoy no hay ninguna conformación, no se ha conformado ningún corredor de transporte público. ¿Esto qué representa en cifras? Ahorita que mencionaba ahí Nicolás, que no se refiere nada más a adquirir o comprar nuevas unidades, pero de repente sí sería bueno mencionar un poco las cifras, porque reitero, estamos hablando de un parque vehicular que va de entre los 25,000 a los 29,000 unidades, y a la fecha solamente se han logrado sustituir cerca de 5,000 unidades, ¿no? Bueno, es decir, se retiraron 5,000 unidades de baja capacidad, obsoletas, y por el otro lado entraron en operación ya casi alrededor de 2,000 unidades nuevas. ¿Esto qué representa? Si tomamos como referente el año 2000 que empezó todo este proceso, y si nos vamos a la cuestión de regulación, hay otro tema que también termina siendo muy amplio, y es que de acuerdo a la regulación existente, la vida operativa de una unidad de transporte público es de 10 años. Entonces, como lo comentaba Nicolás, no solamente hay que renovar unidades, sino tiene que ir todo un caminito de lograr que este sector, este servicio se logre profesionalizar, y no solamente en sustituir unidades, y no solamente en conformar corredores de transporte público, sino tiene que ver con cuestiones de planeación, con cuestiones de gestión, con cuestiones operativas y demás. Ese sería mi primer comentario. Gracias. Gracias, Víctor. David. Gracias, saludos a todos y a todas, y también a los y las que nos oyen. Yo también creo que vamos lentos. Yo no conozco, yo no me acuerdo en realidad bueno, estudiamos esto, entonces podemos decir ningún alcalde ni ningún jefe de gobierno en su momento regente, y ningún secretario, secretaria, dirigente, director de la comisión de transporte metropolitano, porque antes no había secretaría de transporte y vialidad o de movilidad. Ninguno de los que ha pasado por ahí ha pasado sin prometernos que van a modernizar y cambiar todos los microbuses de la Ciudad de México, ¿no? Desde que se crearon los microbuses era algo temporal, y se cumplió la profecía de Monsiváis, en donde lo fugitivo permanece. Aquí lo seguimos teniendo, los queremos mucho y no los queremos dejar ir. Entonces, en cualquier análisis que hagamos, el más a favor, el más en contra de las administraciones que hemos tenido, yo como un defensor del transporte público y como un estudioso del transporte público, quiero decir que vamos lentos. Sí o sí vamos lentos. Ahora, eso no nos debe de dejar que simplifiquemos demasiado el gran reto que es. Justo lo que yo veo es que, igual que lo que plantean Víctor y Nicolás, el discurso y las medidas optan muchas veces por sobresimplificar el problema y decir, el problema está en cambiar unidades. Y en otros momentos se ha dicho, el problema está en la infraestructura, entonces invertamos en concreto, en pavimentos o en algo más. Y yo creo que justamente esa visión es bastante fragmentada. Entonces, creo que si quisiéramos analizar lo que está haciendo cualquier administración, tendríamos que ver en dónde están poniendo los recursos. Y yo todavía veo una intervención fragmentada. Y la verdad es que, o sea, creo que mucho de ese problema es porque no existe una defensa del transporte público, ni desde la sociedad, ni desde las autoridades con una convicción. O sea, hay sectores que lo hacen, pero no de manera completa, ni desde nuestros legisladores, que no son exactamente las autoridades, son el grupo que aprueba los presupuestos y que genera cambios legislativos, legales, normativos. Entonces, yo lo único es, todavía no veo que nosotros y nosotras como sociedad estemos convencidos de que el transporte público es algo importante. Lo tenemos en ciertos diálogos y podemos ahorita decir es que la tarifa, es que aquello, pero yo sigo sintiendo que hay una falta de atención, una falta de compromiso muy grande, más allá de lo que se plantee desde ciertas líneas y trincheras políticas y académicas, quizá. Gracias, David. Sigamos platicando del contexto de esta modernización del transporte público en la Ciudad de México. Me parece, Víctor Alvarado, que hay como dos canales que corren en paralelo, pero a diferente velocidad. Por un lado, una inversión, creo que importante por parte del gobierno de la Ciudad de México, donde se invierte en trolebuses, en autobuses de altas especificaciones, en sistemas bien organizados, con una tarifa subsidiada. Por otro lado, tenemos el transporte público concesionado, que era con el que iniciamos el programa, que de alguna forma tiene esta deuda pendiente de tantos microbuses
más de 25,000 y con una tasa de reconversión bastante baja, es decir, fuera del mercado solamente 5,000. Pero empecemos desde la base. Y entendiendo que no solamente se habla de modernización al cambiar las unidades de transporte público, ¿por dónde se debe de empezar, Víctor? Y de ahí viene mi pregunta. ¿Se tiene una normatividad o una base eficiente de todas las unidades que están? Es decir, ¿están regularizadas? ¿Tienen una base de datos confiable del transporte público concesionado? Sería mi primera pregunta. Y dos, partiendo de ahí, ¿qué es lo que se debe de hacer para mejorar las condiciones en que se presta el servicio? Gracias, Fernando. La primera pregunta que haces, y considerándome una persona que se la pasa pidiendo información por transparencia, te debo decir que al menos en la Secretaría de Movilidad, desde el 2000 como tal, hay una base de datos que te dice que hay 1,240 ramales de transporte público. Recientemente, y cuando digo recientemente me refiero a alrededor de 2 años, se anunció que se estaba compartiendo la base de datos y la estadística y los datos de los corredores de transporte público. Era prácticamente esa base de datos que ya existía, solo que en un formato abierto, ¿no? Que ya no te costaba a ti como persona, como investigador, como consultor, hacerte de esa base de datos, simplemente aquí está. Pero cuando tú empiezas a revisar esa base de datos, te encuentras que hay corredores, que hay ramales, que en la apariencia están operando en lugares que como tal ya no operan. Y cuando tú vuelves a pedir esa información, pues simplemente te dicen que la información es de carácter informativo, pero que se está en un proceso de sistematización, ¿no? Entonces ahí es de repente, y me voy un poco al tema de la semana pasada, el tema de la tecnología. O sea, bueno, ya tenemos muchos elementos, muchos componentes, muchas personas que nos encantan estos temas, que se han planteado una infinidad de soluciones, y sí, es una de mis molestias, que todavía no tengamos esa estadística, esos datos que te permitan pues realmente generar una planeación adecuada, que realmente sepas cuál es la situación real del transporte público. Y te lo digo, entonces en ese sentido no existe, todavía no. O sea, tú lo tienes que trabajar, lo tienes que procesar, tienes que hacer estimaciones, ¿no? Esa es la primera pregunta. Ahora, partiendo de ese hecho y retomando un poco lo que comentaba David hacia el final, y quizás no responde la segunda pregunta que tú haces, pero sí veo necesario enlistar lo que quizás en el tecnicismo se le identifica como los atributos del transporte, ¿no? Pero por el otro lado lo podemos ver como estas necesidades de la población o de los usuarios. Y hablando desde cómo lo hemos categorizado en el poder del consumidor, que puede haber diferentes métricas, pero es para mí la pieza esencial. Cuando hablamos de transporte, cuando hablamos de movilidad, el actor principal no se nos tiene que olvidar que es el usuario, ¿vale? Y en ese sentido, si hablamos de sus necesidades o desde el otro punto de vista, desde sus atributos, estos son 6 aspectos y los enlisto de orden jerárquico, ¿no? A partir de estudios técnicos, estadísticos, incluso antropológicos, que no se consideran precisamente, y nada más de repente la política es en renovar vehículos, o ya decía David, el tema de infraestructura, pero hay otros elementos y son tal cual. Uno tiene que ver, y lo digo en un fraseo generalizado, es la parte que sea asequible, ¿no? O sea, las personas y en el lenguaje como tal, o sea, buscan un sistema de transporte público que sea barato, que sea económico, ¿vale? Y hoy lo que estamos viendo es que de repente el usuario o la población no entiende, no lo asimila, que entra un corredor nuevo de transporte público, se estructuró, se profesionalizó, y si pagaba 5.50, quizás ahora tenga que pagar 7 pesos, ¿no? Ahí estamos hablando de una necesidad, la cuestión asequible. Luego nos bajamos a un segundo nivel que tiene que ver con el tema de la cobertura, ¿no? Que en la generalidad también podría ser el tema de la cercanía. Yo tomo, puede ser un transporte concesionado, puede ser el Metrobús, puede ser el metro, pero siempre voy a buscar que me deje lo más cerca de mi destino, ¿no? Y hoy estamos viendo que de repente hay corredores, hay rutas de transporte público que se terminan unificando, y pues resulta que ahora tú como usuario, pues tienes que tomar dos rutas de transporte público, ¿no? Cuando anteriormente al igual lo hacías uno. Y eso ya empieza a generar un escenario adverso, negativo, desde la visión del usuario, y queda en el olvido desde la visión del transportista y del gobierno en turno. Y ahora me voy a un tercer elemento, que es muy interesante y se presta para analizarlo de forma increíble, pero tiene que ver con el tema de la rapidez, ¿vale? Y entendamos desde la parte técnica la rapidez al tema de velocidad. Sin embargo, pues resulta que el usuario no se sube a un sistema de transporte público concesionado
pues ahí calculando distancia sobre tiempo. No lo hace, ¿no? Ni mucho menos asimila si es una correcta velocidad de operación o comercial. Es indiferente, pero hay dos aspectos muy interesantes que se asocian directamente con el tiempo, que es la rapidez con el que pasan las unidades de transporte público cuando entra un corredor nuevo de transporte, ¿no? Empieza a generarse una desaprobación si en la unidad de transporte público nueva, ya sea metro, metrobús, lo que tú quieras, la intervención que se haya anunciado desde gobierno, por así decirlo, y ahora es menor, y hay una desaprobación de esa intervención, de esa mejora, ¿no? De esa necesidad de ofrecer un servicio más rápido. Y por el otro lado, te encuentras en el cómo lo mide el usuario, es decir, y también va asociado el tema del tiempo. Una vez que se sube la unidad, me hice 45 minutos cuando al igual antes me hacía una hora. Eso le da una palomita. Sin embargo, si anteriormente se hacía 35 minutos y ahora se hace 45 minutos, ahí hay una desaprobación, ¿no? Y esto tiene que ver más desde un análisis antropológico, que eso en la parte técnica, en la construcción de la política pública, en las necesidades que tiene que resolver de alguna manera los responsables, en este caso gobierno, pues no lo considera, ¿no? Y por eso estoy enlistando estas necesidades y estos atributos que tiene el transporte, porque se tienen que considerar y tienen que estar ahí tal cual considerados cuando se está planeando, cuando se está gestionando. Ya para cerrar, quedan otros dos elementos, uno que tiene que ver con el tema de la seguridad. Nuevamente, quizás de repente, imagínate que estás en la Ciudad de México, el contexto, más como para tener un ejemplo puntual, sales y tienes diferentes alternativas de transporte, tienes metro, tienes metrobús, tienes transporte concesionado, tienes RTP, o sea, tienes una gran diversidad de sistemas de transporte público, pero ¿cuál vas a terminar usando? ¿No? El que te resulte más seguro, y tiene que ver un factor de horario, pero reitero, este tipo de situaciones no se comentan, no están en las mesas de trabajo, y finalmente uno tiene que ver con esta necesidad de la comodidad de la cuestión si es accesible o no es accesible, y me refiero a que, por ejemplo, muchas personas que al igual tienen una cuestión de movilidad limitada, hoy, por ejemplo, la regulación te dice que solamente el 15% de las adecuaciones del transporte público tienen que diseñarse para un público en general, ¿no? Entonces, con este listado así muy general, y te digo, no respondí a tu pregunta como tal, sí son elementos que se tienen que estar considerando y no solamente en pensar en un tema de infraestructura o en un tema de renovación de flota. Interesante todos los puntos que pone sobre la mesa Víctor, Nico, y también volviendo un poco a la pregunta que hacía Fernando, ¿no? ¿Cómo hay de verdad dos modelos creciendo diferente y en paralelo en la Ciudad de México? ¿Tu opinión al respecto? Mira, efectivamente, en la Ciudad de México hay dos modelos de transporte. Uno, el modelo de transporte de la Ciudad de México, que implica una variedad, como es RTP, como es transportes eléctricos, como es el metro, y la participación público-privada a través del Metrobús. Y la otra parte es el servicio de transporte público concesionado. Aquí hay una gran diferencia. Mientras uno tiene fondos que te permiten modernizar la flota de una u otra manera, como es RTP, donde vemos unidades nuevas, muy de alta capacidad, de mejor tecnología, pero vemos del otro lado un total abandono por parte de las autoridades en la renovación de estas flotas. Cuando no tenemos una política clara en cuanto a cómo lo vamos a reestructurar, porque como creo que coincidimos entre todos, que no es únicamente la sustitución de unidades, va mucho más allá. Tenemos que pensar cómo vamos a organizar un sistema de transporte que dé amplitud, que satisfaga las necesidades de los usuarios y que cubra todas las necesidades que bien señala Víctor, pero podemos señalarlas en accesibilidad, en seguridad, en rapidez, en eficiencia. Todo esto tendría que ser contemplado en un manual que te dijera qué tipo de unidades se van a tener que sustituir para poder tener una unificación de criterio. Pero al contrario, vemos unidades de chile, mole y pozole, ¿no? Distinta capacidad, distinta tecnología, que se van adecuando conforme a las necesidades, entendiendo que el transporte público concesionado en la modalidad de microbús es el más flexible, es el que llega a grandes rincones de la Ciudad de México. Pero también vamos, por dar esa flexibilidad, vamos a seguir operando en las mismas condiciones. Es la pregunta, ¿qué es lo que queremos para la Ciudad de México? ¿Qué es lo que queremos para el ciudadano? ¿Y qué es lo que queremos también para el transportista? No olvidemos que esta parte es un negocio también. Y tenemos que ver la redituabilidad del negocio para que la gente pueda invertir en esa modernización. En las administraciones anteriores, la obligatoriedad que había era
convertirnos en hombres camión empresa, y así estaba la ley. Ahora lo que hace la autoridad es parar esa participación y manejarlo de una manera muy ambigua. Manda un mensaje ambiguo. ¿Lo puedes hacer también como hombre camión esa sustitución? Sí, bajo ese parámetro que están señalando. Entonces, el avance que teníamos en la modernización del sector se está parando. Y está confrontando al sector transportista, porque simplemente dice, oye, la transformación a empresa cuesta dinero. Porque tienes economía a escala, donde tienes una inversión grande, donde tienes stocks, donde tienes nóminas, donde tienes administración. Es una inversión muy cara. Sale muy cara la conversión, pero mejora la calidad del servicio. Y pongo un ejemplo. En la línea 5 de Metrobús se acaban de sustituir 470 unidades en la ampliación que hubo en la línea 5 aquí en la Ciudad de México. 470 unidades que salieron de circulación y se sustituyeron por 89 unidades de mayor capacidad entre troncales y alimentadores. Eso es pensar en una proyección a tiempo. Lo que tenemos en la Ciudad de México es muchas unidades. Podemos decir que tenemos una sobreoferta de unidades. Lo que hay que hacer es operarlas de una manera eficiente. Y es donde tendríamos que tener la participación de las autoridades para tener, primero, como bien señala Víctor, la calidad de cuántas unidades tenemos. La vida de las unidades está claramente rebasada si tomamos en cuenta que el último microbús se hizo en el 93, 94, que fue la última vez que se fabricaron microbuses, y los buses que están circulando son del 97 para acá. Entonces, es un gran reto para las autoridades. También es un reto para ellos, pero creo que deberíamos de tener esa visión de hacia dónde vamos y cómo lo queremos estructurar. Gracias, Nico. Y me quedo con la idea de, no solamente cuesta mucho operar una empresa, sino ha costado sangre, sudor y lágrimas el convencer al transportista que deje el modelo antiguo y se vaya a hacer una parte de una sociedad. Y hoy el mensaje no solamente es ambiguo, sino también peligroso, en el sentido de que hay grandes inversiones que se pudieran venir abajo con este descontrol. Cambio con David. David, a las autoridades, y no solamente en la Ciudad de México, en todo México, les encantan los banderazos, ¿no? La puesta en marcha de nuevos corredores, estrenar sus autobuses nuevos, pero pues antes de eso debe haber un camino que se tiene que hacer, ¿no? Mucha chamba, mucha que no es tan digamos, tan brillante, sí, tan vistosa. Platícanos, David, ¿cuáles son esos caminos? Hay historias de los corredores a los que les dieron 5 o 10 banderazos y nunca los vio el usuario, ¿no? Nico se debe saber varias de esas, claro, es muy, muy vistoso. Al principio de esta sección preguntabas que por dónde empezar, si el problema es tan grande, por dónde empezar y si tenemos lo que necesitamos justamente para empezar. Es una gran pregunta. Yo, de hecho, creo que es la gran pregunta, y Víctor nos apuntaba un tema que es la falta de información. Yo he pensado mucho en esto y quiero aquí destacar que en los últimos 5 años hemos tenido 3 crisis en la zona metropolitana del Valle de México, que son algunas globales, una de ellas es global, que nos han dejado claro qué necesita nuestro transporte público de forma inmediata. Cuando tienes una crisis, tienes que reaccionar. No hay nada de que te prometo que en un año, que no hay. ¿Cuáles son esas 3 crisis? Tuvimos el sismo del 17, que fue el peor sismo desde el 85, el 19 de septiembre de 2017. Fue el peor sismo del 85 y colapsó la ciudad. Ahí están las fotos y las historias. Tuvimos después una pandemia, llevamos más de un año en ella, global, y luego explotó el centro de control del metro, o se quemó, y 6 de las líneas y otras estuvieron paradas y tuvimos toda una crisis de movilidad en la ciudad. Son 3 eventos completamente diferentes, con una curva de latencia muy diferente una de la otra, pero que si nos ponemos a pensar qué necesitaba hacer para reaccionar una autoridad de transporte en ese momento, aquí, en Guadalajara, en el Estado de México y en cualquier lugar, la respuesta más o menos era la misma y tiene que ver con lo que decía Víctor. Si nosotros tuviéramos un registro actualizado de rutas, operadores y vehículos, estaríamos a la mitad del camino de tomar decisiones. Y esto, sinceramente, esa es opinión de David, no se lo podemos cobrar solamente a esta administración. Se lo tenemos que cobrar a todas. Ya le cobraremos a esta lo que entregue, eso sí es verdad.
Pero eso sí es un tema histórico, y así como hablaba yo de que todos los secretarios y todos los alcaldes nos han prometido que van a eliminar los microbuses, también casi todos han prometido que van a reemplacar los microbuses. Aquí también está Nico, que debe saber por qué no se ha hecho el reemplacamiento de microbuses. Porque es una cosa masiva, es una situación masiva que genera una movilización social política muy complicada y que todo el mundo prefiere no tocar. Entonces, imagínate, el transporte es una cosa tan complicada que tener información ya nos genera movilizaciones sociales políticas que están fuera del control en los actuales modelos de gobernanza y de democracia. Eso es muy interesante, pero yo creo que si me preguntas qué es lo primero que tenemos que hacer, debería ser ley absoluta, inapelable, inamovible en todo el país que todas las autoridades de movilidad tuvieran registros actualizados de flota, operadores, concesionarios y rutas. Eso debería estar a la mano de absolutamente todos. Eso debería ser. Y lo otro, que ahí es donde yo sí celebro lo que está haciendo la autoridad actual, es el mantenimiento. Mantenimiento a lo que ya existe. Y sí, el metro estaba muy mal y pues, tiene que estar mejor, y vamos también después a cobrarles lo que hayan hecho. Lo más vistoso, lo más notorio que tenemos es RTP y STE, que la transformación para quien usaba un trolebús y hoy usa un nuevo trolebús es espectacular, pero que también estoy muy de acuerdo con Nicolás y con Víctor, que no es suficiente. Y no es suficiente porque el otro 70% de las personas que se mueven en transporte se mueven en microbuses. Y ahí voy a intentar hacer algo, no me van a dejar, pero quería compartirles en la pantalla una imagen en mi perfil de Instagram, que es maravillosa. Cuando yo viví en Brasil unos años, cuando yo volví, me encuentro un libro en la casa de mi tía, y el libro, lo abro para leerlo, y el libro tiene un agujero, está cortado por dentro. Y en realidad no era un libro que uno de mis primos leyera, era un libro que usaban, que suajaron para meter su celular ahí, para ir en el microbús, para que cuando pasara el señor a pedirle su celular, pues nada más le dijera, traigo un libro, porque ya le habían robado el celular, había iniciado la preparatoria, la vocacional, y le habían robado el celular 3 veces en el primer semestre. Pues se iba a terminar la vocacional gastando 10 celulares. En la anterior encuesta de victimización y de problemas ciudadanos, cuando estuvo la anterior elección, antes del 2018, tú le preguntabas a las personas en México cuál era su principal problema y te decían la seguridad. Y luego les preguntaban sobre transporte, cuál era su principal problema, y decían la seguridad. O sea, para mí ahí sí hay un mensaje muy claro de lo que implica el transporte. O sea, vamos a poder hablar aquí de unidades y de infraestructura, pero la inversión tiene que ser tan robusta que proteja a una persona desde su salida hasta su llegada, y eso no lo vamos a lograr hacer renovando unidades. Y no lo vamos a lograr hacer subiendo la tarifa 50 centavos o bajándola 50 centavos. Si no estamos decididos a mejorar el transporte, simplemente no va a pasar. No es una cosa que sea fácil de hacer. Entonces necesita muchos más recursos de lo que vemos y mucho más voluntad de la que vemos también. Híjole, yo veo de repente la información en los diferentes periódicos, ¿no? Ampliación de una línea de Metrobús, llegan los buses eléctricos, en fin, veo como que de verdad hay una revolución en la Ciudad de México en cuanto a la transformación. Los escucho a ustedes y entonces me doy cuenta que tal vez las bases no están. Y entonces, a partir de ahí, Víctor, te preguntaría, los cambios, las ampliaciones, las modernizaciones que se están dando, que se están anunciando con estos banderazos, etcétera, ¿son realmente una respuesta a las necesidades del usuario, de cómo se está moviendo el usuario? Ya, gracias. Bueno, me atrevería a decir que yo esperaría que de entrada estos banderazos no fueran el indicador de que se están logrando las metas y los objetivos en cuanto a la construcción de la problemática que tiene el transporte público, ¿no? Porque si esa es la métrica, pues realmente quizás para las autoridades van bien, pero realmente ya la realidad a nivel población, a nivel usuarios, es otra. Y ahora, con respecto a esta pregunta, y siempre lo he mencionado, siempre es conveniente tener una respuesta sobrepuesta, ¿no? Y como en estos espacios,
pero donde tiene que estar siempre, tal cual, sí, las autoridades de gobierno, tiene que estar el sector transportista, también el sector privado, sin duda alguna, academia, sociedad civil, porque cada quien tiene un ángulo, ¿no? Cada quien te va a responder a partir de lo que ha estudiado, a partir de lo que ha venido implementando y a partir de lo que ha ejecutado. Entonces, por ejemplo, no podemos echar en saco roto todas estas acciones, las renovaciones, las ampliaciones de ciertos corredores de transporte público, porque de alguna manera son acciones de mejora, ¿sí? Eso es muy cierto. O sea, por ejemplo, ahorita bueno, se inauguró un tramo del cablebús, ¿no? Bueno, un tramo, ¿no? Se habló justamente después de muchos años, ya lo que fue el trazo completo que se tenía ahí marcado desde hace varios años de lo que iba a ser Metrobús Línea 5, ¿no? Se logró. Recientemente se anunció lo que va a ser el corredor cero emisiones desde un caso como un BRT, vaya, ¿no? En el circuito interior, ¿no? Pero pues prácticamente desde hace 4 años se ha venido anunciando lo que va a ser un BRT en Avenida Zaragoza. No se ha logrado sacar y sigue estando allí como una de las acciones pendientes. Entonces, reitero, o sea, hay muchas cosas que se han venido haciendo que no podemos decir que estén mal. Sin embargo, cada uno de estos proyectos están atendiendo cosas específicas, ¿no? Y no todas estas necesidades que en su momento enlistaba. O sea, realmente no, ese es el gran tema, no le da una cobertura, y al no darle esa cobertura, pues justo por un lado, el tema desde la visión del usuario es, hay una desaprobación, hay un incumplimiento, te van a decir, no, que la tarifa, que no ha cambiado, y podemos entrar, por ejemplo, ahí al círculo vicioso pues me están exigiendo la tarifa, y si no me autorizas que aumente la tarifa, no puedo ofrecer un mejor servicio, no puedo adquirir unidades, y pues termina siendo un falso discurso, ¿no? Porque quizás el camino tendría que ser una tarifa técnica, o realmente una tarifa subsidiada, donde realmente el servicio costara 30 pesos, pero el usuario quizás tendría que pagar solamente 5 pesos, 10 pesos, ¿no? Y eso hoy en lo que estamos viviendo no está ocurriendo, y reitero, entonces, si los banderazos son los indicadores, pues no vamos bien. Gracias, Víctor. Y hablando específicamente, retomando lo último que acaba de decir Víctor, Nicolás Rosales, también de pronto esto se convierte en competencia ruinosa, ¿no? Para el concesionario, cuando estás compitiendo con sistemas bien establecidos, con una tarifa subsidiada, que cuestan menos que la tarifa que puede ofrecer el concesionario. Y alguna vez escuché al expresidente de la MTM, a Jesús Padilla, que decía, hay veces que nos suben la tarifa y no es buena noticia, al contrario, porque perdemos usuarios. ¿Cuál es tu postura al respecto? Mira, precisamente la falta de planeación. Cuando tú haces el esfuerzo como el sector transportista lo ha hecho, porque la transformación que se ha hecho en la Ciudad de México en corredores de transporte público ha sido a partir de la voluntad del transportista obligado por la autoridad. Eso está claro. Pero tú implementas un corredor y la autoridad te mete unidades de transporte de la Ciudad de México como RTP con la intención de prestar un servicio de carácter social. Obviamente una compite con otra de una manera muy desleal, porque mientras uno cobra 6 pesos, el otro te cobra 4. Empezando por ahí, empezamos mal. Número 2, creo que la renovación o la modernización del sector no es únicamente en la sustitución de las unidades, o dar banderazos, o anunciar programas de modernización. Creo que tiene que ir más allá, tiene que ir con esquemas financieros, esquemas tarifarios, esquemas fiscales, que te permitan tener solvencia durante un determinado tiempo en lo que arranca tu unidad, en lo que arranca tu empresa, perdón, y poder tener esa viabilidad financiera que tanto es necesaria en las empresas. Y pongo un ejemplo. Cuando tú tienes 3 años con una misma tarifa, y cuando el costo del combustible se incrementa y ese transporte, ahí ya empezamos con grandes problemas financieros. ¿Por qué no tienes recursos? Gastas más en combustibles. Ahorita el combustible, el diésel está a un precio mucho, muy elevado. Y digamos, ¿cuál es la respuesta de la autoridad? Ninguna. Tampoco tenemos que volver a los antiguos liderazgos que era la presión, las marchas. No. Creo que tenemos que cambiar ese tipo de pensamiento para ver cómo podemos hacerlo y negociar con las autoridades. ¿Por qué no hablar de subsidios con reglas muy claras, donde se mejora el transporte, donde se mejora la calidad del servicio y donde se ve directamente beneficiado tanto el operador como el usuario?
Creo que tenemos que cambiar la mentalidad. El tema de lo que comentaba Víctor, una tarifa técnica es indispensable. Cada 3 años tenemos un aumento de $1.50. ¿En qué te retribuye? Absolutamente nada. Y como comentaste en la reflexión que hizo Jesús hace un tiempo, efectivamente, no nos ayuda mucho que nos aumenten $1 porque la gente se va a buscar un transporte más barato. Perfecto. Gracias, Nico. Nos queda como claro que hablando de transporte colectivo hay muchos pendientes. Sí vemos algunos avances también, pero sobre todo en las bases falta mucho trabajo. David, a mí me gustaría pasar específicamente a un tema que por semanas resaltó su relevancia en la movilidad de la Ciudad de México y es el metro. ¿Cómo está el metro? ¿Cómo lo ves ahora? ¿La inversión se está haciendo lo que es necesario para que continúe dando un servicio de calidad? Vimos y quedó claro que es la columna vertebral de la movilidad en la Ciudad de México y que cualquier error puede generar un verdadero caos. Sí, el metro es una discusión muy interesante y mueve pasiones, ¿no? Igual que los aviones. A todos nos gustan los trenes, a todos nos gustan los aviones. Y creo que es un espacio en donde hay que ser muy cuidadoso y también muy propio en los juicios. Lo digo por los que somos técnicos, y lo digo por las autoridades y por los legisladores en donde esto se puede mover de una forma más o menos relevante, ¿no? Yo celebro que cuando esta autoridad tomó las riendas, sí dijo, nosotros vamos primero a actualizar y dar mantenimiento a trenes y vías del metro antes de decir va a llegar el metro a Guadalajara, ¿no? Va a llegar el metro ha habido todo tipo de anuncios lo mismo. Entonces, yo sí creo que eso era la decisión correcta y sucedió esto. Yo no voy a hacer aquí peritaje, eso solo muestra la gravedad del estado del metro, ¿no? Entonces, y cuando uno ve, yo me acuerdo de una publicación en uno de estos periódicos que hoy está bastante en entredicho, que decía, el metro, la empresa pública que más lucro, que más gana en la Ciudad de México. Y decía, ¿qué? Y básicamente lo que decían era, agarraban el presupuesto y decían, es que es muchísimo dinero lo que se le va al metro y pues esto es mucho dinero y deben ser súper rentables. Pues a ver, recursos asignados no es lo mismo que rentabilidad y tampoco es sinónimo de que sea suficiente. Si hoy, con lo que pasó en el metro, el discurso público es falta dinero en el metro, hace unos meses o años era ¿por qué le dan tanto dinero al metro? Entonces, solo con esa ilustración lo único que digo es tenemos que ser extremadamente propios en los juicios que hagamos al respecto de algo tan relevante. En efecto es muy relevante, pero en efecto requiere muchos recursos. Por eso no podemos tener metro en toda la ciudad y por eso la apuesta son nuestros concesionarios del sistema de autobuses, porque es mucho más flexible y es mucho más barato y ahí no va a haber discusión. Oye, pero que sí tendremos que estar apostando al metro. Sí, hagámoslo con un plan financiero, o sea, no lo hagamos con líneas dibujadas sobre Google Earth, hagámoslo con recursos en la mesa, porque si no, son dibujitos. Entonces, el metro es hoy un elemento central de movilidad en la Ciudad de México, mueve entre el 14 y el 16% de la demanda, pero también es un elemento de exclusión o de inequidad, porque no todos los ciudadanos de la Ciudad de México tienen acceso al metro. No todos pueden llegar caminando al metro y no todos y todas pueden usarlo. Entonces, perfecto, el metro tiene un lugar muy relevante y necesita tener más, yo creo, el metro necesita tener más presupuesto del que tiene. Así es, eso quedó claro con lo que sucedió, me parece. Podríamos discutir al respecto de eso. Yo creo que hemos tenido altos y bajos en todo tipo de cosas, en nombramientos, en cuerpos técnicos. Es un cuerpo técnico muy adelgazado. Yo creo que les hace falta recurso humano también, que es algo que generalmente se castiga mucho, ¿no? Como, ahí hay 3 gerentes. ¿Por qué necesitan? Pues porque es una industria, ¿no? Que mueve 5 millones de personas todos los días, pues alguien tiene que administrar y cuidar esas cosas. Entonces yo creo que necesitan más recursos y más. Sin embargo, si quedémonos con la idea de que si ese presupuesto necesita el metro, que mueve el 12, el 15% de la demanda,
¿cuánto presupuesto necesitará los otros sistemas que mueven el 85% de la demanda? Entonces, estamos muy lejos de tener el presupuesto ideal. Ese sería mi mensaje central. El metro necesita mucho dinero, sí. Bueno, lo que le ponga al metro, póngaselo multiplicado por 3 o 4 veces para empezar a llenar el hueco que se necesita en el transporte público concesionado. Perfecto. Víctor, ¿tu opinión al respecto? Gracias. Yo me iría por esta parte que sí se me hace muy interesante destacar. La reacción que tuvo esta administración es algo que desde este lado, como organización e incluso a título personal, palomeo, hablando específicamente del metro, porque de repente dentro de estas especulaciones, dentro de estos juicios que se hacían, es de 3 meses la ciudad va a estar colapsada, 4 meses, 6 meses, ¿no? Y realmente vimos una respuesta, pues prácticamente de forma inmediata, ¿no? O sea, realmente hubo una respuesta inmediata que de alguna manera subsanó los desplazamientos, la movilidad de las personas. O sea, realmente al otro día ya se tenía un trabajo, y reitero, curioso de cómo, curioso en el sentido de estar pidiendo información por transparencia, pues realmente todos los días estaban haciendo aforos, ¿no? Todos los días prácticamente las personas, el equipo de esta administración estaba en centros de transferencia modal, en nodos de alta relevancia, haciendo mediciones, y no es como en el proceso que suele ser común. O sea, tengo mis datos, llego a mi casa, los proceso, lo envío, luego los analizo y demás, sino literalmente tengo mis datos, tengo mi información, la comparto y ya se está trabajando en una propuesta. Pero aquí algo que menciona, creo que hay una gran coincidencia en lo que menciona David, en lo que he venido comentando. O sea, la esencia es los datos, es la información, y eso ayudó de alguna manera a subsanar la problemática del metro. Entonces, en ese sentido, veo algo significativo, y sí, tal cual, ahí podemos entrar a otras cuestiones desde la parte administrativa, desde la parte operacional, desde la parte de gestión, que pues uno podrá decir muchas cosas, pero ya estar ahí y el volumen de personas que mueve el metro, pues realmente implica tanto recurso económico como recurso humano. Porque además el metro es como un ejemplo de lo que pasa con el subsidio y con una tarifa que no fue actualizada en su momento, ¿no? El metro fue muchos años referente a nivel internacional de un buen servicio, después se cayó en una tarifa que no se ajustó por muchos años para que ningún jefe de gobierno, digamos, pagara el costo político, ¿no? Se desajustó la tarifa y pues hoy conocemos un metro que no es la referencia o que no es lo que era hace muchos años, ¿no? Y de ahí el trabajo que ustedes mencionan, que se va haciendo poco a poco con mucha inversión de mantenimiento y rescate del metro, diría yo. Ya estamos a 15 minutos de terminar el programa, pero nos gustaría, Cris, que nos platicaras qué hay en las redes, qué comentarios nos dejan. Bueno, de entrada tenemos algunos comentarios y primera pregunta, muchachos, ¿listos? ¿Quién de ustedes, pregunta Simón Hernández, se desplaza en sistema colectivo en la Ciudad de México? Sí, Alvarado lo he visto en el... Bueno, no sé, perdón, disculpe, adelante, no, escucho las preguntas y la puedo contestar sin... No. O sea, ¿quién de ustedes utiliza el transporte colectivo? Bueno, de entrada, creo que es necesario compartir mi cotidianidad. Yo vivo en el Estado de México, entonces, pues, de entrada, primero tomo una vagoneta, ¿no? Que, pues, prácticamente es del modelo 1980, la más bonita. Después llego a lo que es el Mexibus, ¿no? Posteriormente, me subo al metro, que está en la línea 12, en Ciudad Azteca. Llego a lo que es el transbordo de la línea 1, uno de los más conflictivos, donde de repente, si bien me va, tardo 3 metros para lograr abordar y pues no voy cómodo. Pero aparte de eso hay algo muy interesante y algo que a mí me encanta. O sea, si yo logro subir, siempre busco que otra persona pueda subir, porque todos llevamos pues prisa o todos tenemos la necesidad de llegar, ¿no? O sea, entonces procuro que las personas también puedan subir y es lo bonito, o sea, puedes generar una empatía de, oye, pues que cabe otra persona. Bueno, después me bajo en Pino Suárez, que son 3 estaciones, y bueno, de ahí opero en el centro, o bien me dirijo a Tlalpan, donde está mi trabajo, y ahí tengo que tomar un corredor que recientemente se conformó como empresa de transporte, ¿no? Y esa es mi cotidianidad. Entonces, pues el metro lo conozco perfectamente y conozco otros sistemas de transporte público. Aquí hay algo que de repente, desde mi percepción, hay varias anotaciones desde una perspectiva antropológica y ya no tanto técnica,
pero a veces resulta que las personas no nos sabemos mover. Nos hemos acostumbrado tanto a un sistema, ¿no? A movernos siempre en el metro, siempre en la ruta, pero de repente, en un día puedes curiosear, ¿no? Y resulta que encuentras otras alternativas que te permiten llegar más rápido, ¿no? Pero a veces ahora te encuentras con otros impedimentos. Por ejemplo, en un discurso se podría decir, bueno, quizás puedes utilizar la bicicleta. Y sí es cierto, en algunas ocasiones utilizar la bicicleta te permite llegar más rápido. O incluso te puedes salir del metro y tomar otra ruta, e incluso hasta puedes reducir tus tiempos de viaje. Puede incrementar el costo, ¿no? Pero de alguna, ya si haces tu balance bueno, si puedo llegar esos 15 minutos antes a otra actividad, ya estás capitalizando el recurso y tu tiempo de una mejor manera. Pero reitero, a veces las personas no tenemos esa cultura de ver todo este abanico, porque la Ciudad de México, hablando específicamente, tiene una oferta amplia de transporte. El gran problema es la demanda, ¿no? Y bueno, con esto quería responder, muy generalizado. Oye, pues interesante, Víctor, porque dejas por ahí un tema que me gustaría platicar con David, y que es, entonces existe la interconexión de los sistemas, Álvaro. Víctor habla muy bien de cómo te puedes mover ya de uno en otro, y bueno, existe ya esta interconexión desde tu perspectiva, se está avanzando en esto, y la tecnología también para que el ciudadano pueda planear su viaje al salir y decir, de aquí a aquí me voy al metro, aquí agarro la bici, camino un pedacito, ¿sí o no? Sí, hace muy poco me pidieron escribir sobre intermodalidad en la Ciudad de México. Hay un libro nuevo que se llama El Diccionario Urbano de la Ciudad de México, el ABCDMX, si lo quieren buscar, que recoge un montón de conceptos de la ciudad, ¿no? Como intermodalidad. Y básicamente mi conclusión fue, la intermodalidad es algo que existe y que nosotros los estudiosos lo entendemos de forma quizás hasta romántica, pero que en general es un problema para las personas. O sea, existe folclore inclusive en la intermodalidad, otra vez desde el punto de vista antropológico que decía Víctor Alvarado. Mi primer empleo fue en el aeropuerto y yo vivía a 3 kilómetros del aeropuerto y me tocaba tomar 3 micros para llegar al aeropuerto. Es la peor combinación de modos para llegar a una distancia que podrías inclusive ir caminando. Y recuerdo en la mañana el olor a la comida de la mañana en el bajo puente del aeropuerto de Circuito Interior y Zaragoza, y la música. O sea, eso es, o sea, la intermodalidad es uno más de los espacios en donde sucede la ciudad, pero que sin duda es un problema. O sea, para el viajante, las transferencias son un costo. Nadie en su decisión cotidiana va a priorizar una intermodalidad. Entonces, por pura definición, es algo en donde tenemos que reducir los tiempos, reducir las incertidumbres y aumentar la seguridad. Eso, o sea, eso puede suceder en muchos contextos, pero pues, díganme ustedes cuál es la política pública sobre la intermodalidad de las personas usuarias del transporte público en Ciudad de México. Pues no existe, ¿no? Eso no existe. Por lo tanto, es algo que sucede, que estamos en muchos ámbitos haciéndonos así y que creemos que con una aplicación que la gente sepa cuál es el bus que tiene que tomar se va a resolver. Perdónenme, pero no. Es uno más de esos problemas muy grandes que requieren mucha inversión y mucha atención y que sin duda alguna hemos omitido en nuestros balances, en nuestros diagnósticos por muchos años. Perfecto. David. Gracias, Otro David. de los... Perdón, solamente para retomar ese tema, Cris, gracias. Y no puede haber intermodalidad, Nico, antes de que regresemos a los comentarios con Cris, cuando no existe todavía un sistema de pago único, ¿no? Al menos el transporte público concesionado no está todavía con la tecnología, que además existe hace muchos años. ¿Cuáles son los únicos sistemas que tienen interconectividad? Pues es el metro, con las distintas redes, y el Metrobús. Simple y sencillamente. Son los únicos que puedes transportar de un punto a otro y ocupar el sistema de transporte, ¿no? La realidad es esa. La integración de los sistemas de transporte es un reto todavía mucho mayor, porque estamos hablando, y lo quiero dejar en claro, cuando hablamos de transformación, lo estamos haciendo de transformación sustituyendo unidades de menor capacidad, viejas, obsoletas, faltas de tecnología, por unidades de mayor capacidad o un poco más de tecnología, menos contaminante. Pero
Si estamos haciendo esa conversión de empresas o corredores de transporte sin ningún ton ni son, sin pensar a futuro en un sistema integrado de transporte, simple y sencillamente cuando llegue esa integración, esas primeras unidades que ya tienen cerca de 10 años van a ser obsoletas. Y será un esfuerzo inútil en ese momento. Número uno. Número dos, tenemos que pensar cómo vamos a hacer esa conectividad a través de un sistema de pago, un sistema de información, cómo se va a hacer ese transbordo, esa conectividad con el costo de a quién se le va a cargar, a qué empresa se le va a cargar, porque todo se entienda que cuando tú tienes un sistema de pago va a un fondo común, a un fideicomiso, donde se está haciendo toda la gestión de recursos, pero que todos deben tener recursos propios ocasionados por la demanda que están usando sus propias unidades. ¿Sí me explicó? Si tú subes 2 personas por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La línea de Insurgentes, que es la primera de un BRT, y aquí está, por ejemplo, Víctor, que estudia mucho el tema, y que David formó parte de Metrobús, tenía una proyección de uso de demanda X. Con el transcurso del tiempo y con la conectividad que han tenido otros sistemas de transporte o de BRT, esa capacidad se ha ido rebasando poco a poco, y donde el operador de transporte público, los operadores de esa línea, no tenemos ningún tipo de recurso adicional por ese concepto. Ahí no hay un gran reto por resolver. Gracias, Nico. Regresamos, Cris, con los comentarios. Tengo por ahí un comentario más que es sobre qué tanto se ha frenado la renovación del transporte en la Ciudad de México con la pandemia. ¿Quién de ustedes quiere empezar? Vamos, Nico. Mira, como decía al principio de mi participación, el transporte público venía en un rezago importante, y la baja demanda que implicó cerca del 70 o 80% en los sistemas de transporte generalizado, ya sea formal o informal, va a ocasionar que esta modernización se retrase mucho más tiempo. Si teníamos un rezago de 10 años, calculemos que van a ser 15 años para poder renovar esas flotas, y calculamos que se recuperará parte de la demanda. Llegaremos a recuperar un 20% de la demanda, y la recuperación del sector después de la pandemia, o esperando que haya una vacuna, año y medio a 2 años. Y quiero hacer rápidamente una reflexión. Ángel Molinero, en su libro La situación actual del transporte urbano y suburbano, que es de hace unos años, señalaba que era necesario en ese momento invertir cerca de 88,000 millones de dólares a nivel general, a nivel nacional, para poder modernizar y tener un sistema de transporte de primer mundo. Esa cantidad obviamente se ha ido rebasando. No hay dinero que alcance, como bien señalaba David en su participación en Sacramento, no hay dinero que alcance. Pero también tendríamos que buscar fondos de bancas internacionales que permitían esta modernización. CAF presta mucho dinero en esos sentidos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, pero no somos sujetos a ese tipo de inversión porque somos particulares. Debemos tener un proyecto de gobierno para que podamos accesar ese tipo de recursos, y obviamente con reglas muy claras de participación. Perfecto, chicos, el tiempo se nos agota. Tenemos apenas unos minutitos para hacer comentarios finales, y quedaron, como era de esperarse, un montón de temas sobre la mesa pendientes que aún podríamos hablar. Aquí Sebastián nos comenta, nos dice cuáles son sus opiniones como de cómo las decisiones políticas han afectado la eficiencia del transporte colectivo, también reglamentos, etcétera. Nos quedaron por ahí muchas cosas, pero bueno, estamos ya por cerrar, y yo les pediría una conclusión de alrededor de 3 minutos cada uno sobre este tema. ¿Cómo va toda esta transformación en la Ciudad de México, Víctor? Lo mencionamos al inicio y no me va a dar los 3 minutos. Realmente es un proceso lento, sin embargo, sí se están haciendo cosas. Yo también lo decía, no hay que tirar en saco roto todas estas acciones que se han implementado en la Ciudad de México, en la pasada administración, en esta administración. Sin embargo, pues también las necesidades pues exigen tomar acciones de forma más inmediata, ¿no? Más a corto plazo, pero ahí está el gran pendiente,
¿no? La información, los datos, y ahí, por ejemplo, Nicolás mencionaba el recurso, o sea, porque ahorita en el imaginario podemos decir muchas cosas, muchos planteamientos, pero si no está el recurso y si no está ese acompañamiento de gobierno que en gran medida es el que pudiera permitir que muchas cosas se pudieran lograr, no vamos a avanzar. Por ejemplo, y nada más para cerrar, recientemente hay un corredor que tiene una formulación más de enfoque privado, hoy está frenado y en gran medida se debe a los lineamientos del sector gobierno. Entonces, pues bueno, entonces ¿hacia dónde vamos? ¿No? O sea, ¿qué es lo que realmente queremos? ¿No? Si como gestión de gobierno no estamos dando el paso que se requiere, bueno, y el sector privado sí lo está haciendo, ¿por qué cerrar esa puerta? Pero ahí entramos a otro tema, competencias desleales y demás, ¿no? Pero bueno, ese sería como mi comentario final. Gracias. Gracias, Víctor. David, tu conclusión. Bueno, mi conclusión es, la verdad es que yo traigo esta conclusión respecto a las crisis que hemos estado enfrentando en los últimos años y que vamos a seguir enfrentando. O sea, esto de COVID va a cambiar, pero nos deja muchas lecciones y nos deja la sensación de que el mundo va a ser diferente todo el tiempo. Entonces, trabajando, he aprendido que no siempre el pez más grande se come al más chico, en general el más rápido se come al más lento y nos toca ser rápidos en lo que hagamos, ya no hay mucho tiempo para pensar. Y con eso lo que quiero decir es, pues a ver, tenemos un nuevo problema, que es las empresas que estaban antes de COVID, ahora tienen una situación financiera mucho más frágil. Y los concesionarias individuales que estaban trabajando en transporte público, tienen una situación de una demanda, pues si no tienen una situación financiera tan frágil porque no tenían deudas, no tenían pasivos, pues están con unos escenarios de demanda que los inhiben aún más de modernizar el transporte. Entonces, podemos simplemente aceptar que esa es la realidad o podemos tomar medidas muy drásticas para cambiar esa ecuación, que es un poco lo que decía Nicolás y que nos va a llevar otro tiempo decir, bueno, ¿y cuál es ese plan y cuál es ese programa? Pero la pregunta es si eso vale la pena y mi respuesta es sí. El transporte público sigue siendo la solución más progresiva a muchos de los problemas de las ciudades, a muchos. Y aunque en esta pandemia se usó como saco de box, fue el patito feo de las ciudades, se le ha atacado desde plataformas políticas, privadas, comerciales, de negocios, etcétera. No hay, de las ciudades que realmente tienen datos, no hay evidencia de que el transporte público haya sido un vector real de contagios, a pesar de muchas cosas. Yo no estoy diciendo que no debemos usar mascarilla y limpiarlo y ser muy cuidadosos con el estándar de ocupación. Sin embargo, un transporte público de calidad va a seguir siendo eficiente, eficaz y seguro para las personas usuarias, aún en una situación como la que hemos vivido. Esto sí lo defiendo y lo digo porque una de las cosas contra las que nos va a tocar remar en la esfera institucional y pública y política va a ser con el discurso en contra del transporte público que hemos venido oyendo durante decenas de años y probablemente ya casi un siglo. Entonces, sí, para mí el transporte público sigue siendo un elemento vital de las ciudades que hay que defender, que hay que argumentar a favor de él y que me convenzan, ni siquiera en una situación como la que vivimos, la pandemia, mostró haber sido regresivo o problemático. Todo lo contrario, fue la base sobre la cual los sistemas de salud y de emergencia se movieron para atender esta situación. Entonces, creo yo que es de lo más relevante aún en una situación como esta, la inversión en el transporte público. Gracias, David. Nicolás. Yo muy rápidamente diré que el sistema de la movilidad y el transporte público es un sector importantísimo para el desarrollo de la economía de las ciudades, tanto transporte público como transporte de pasajeros. Y efectivamente, como señala David, durante la etapa más álgida de la pandemia, el servicio de transporte público no se dejó de prestar y siguió operando en condiciones muy complicadas. Y ahora, a partir de la pandemia, tenemos un gran reto. No únicamente prestar un servicio de calidad, eficiente, seguro, accesible, tenemos que implementar medidas que permitan la seguridad para evitar contagios sobre este tema. Y también pensar a futuro, tenemos que aprender a hacer lecciones, tenemos que pensar cómo vamos a afrontar, no será la única crisis que tengamos, bien lo señaló David, 2 terremotos y entró en crisis un sistema
principal en la Ciudad de México, como es el metro, cómo poder subsistir y cómo podemos adecuarnos a esa nueva modalidad. Creo que tenemos que planear las ciudades de una manera distinta, rediseñar las ciudades pensando en cómo vamos a movernos de hoy en adelante, pero creo que esta parte es gran oportunidad para las autoridades hacerlo con voluntad política, con implementación de recursos, pero también la participación de todos los actores en este tema, es decir, los operadores de transporte, los especialistas, la academia. Esa sería una reflexión que tenemos que solucionar entre todos, un gran problema para trasladar a más de 34 millones y medio de viajes diariamente en la zona metropolitana. Chicos, pues muchísimas gracias. Gracias a los tres por todas sus aportaciones. También a quienes nos siguieron a través de Facebook en Hermosillo, Guadalajara, Estado de México, Ciudad de México. Gracias por estar cada jueves con nosotros. Fernando. Gracias, pues agradecer la verdad a nuestros invitados de hoy, expertos en el tema. Además viven día a día todos los retos que pasan en la Ciudad de México. Agradezco a Nicolás Rosales Payares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, a Víctor Alvarado, él es responsable de la Agenda de Movilidad y Cambio Climático en el Poder del Consumidor, y a David Escalante Sánchez, especialista en movilidad urbana del Instituto del Sur Urbano. Gracias a los tres. Gracias a mi compañera Cristela Gutiérrez, a nuestro productor Iván Sepúlveda, pero sobre todo gracias a ustedes que se conectan semana a semana, porque aún tenemos muchos diálogos de movilidad. Pasajero 7 presentó Diálogos de Movilidad en Casa.